El clima pues no ayudaba mucho, creo que era bien caliente, no había llovido, la temperatura está casi 100 grados Fahrenheit y más, entonces ese fuego ardiente sumaba, o sea, los bomberos, eso eran, gracias a Dios no hubo fatalidades, nadie murió, gracias a Dios. Hubo mucho, pues, heat exhaustion, cansancio, bomberos, obviamente, o sea, por el trabajo. Uno de los retos que encontramos es la integridad de esos tanques. Esa facilidad era, antes una refinería estaba cerrada por muchos años. Capeco no hizo muy buen trabajo en mantener esos tanques, simplemente los usaba como almacenamiento. Y por una de las razones que tuvo el accidente fue el no servían las alarmas. Entonces, el tratar de ir cortando la integridad, evitando problemas, era un reto, tratar de cortar y remover esos tanques fue bastante interesante. Y el tratar de restaurar los humedales, eso fue un reto, ese petróleo que estaba fluyendo por los humedales, tratar de sacar por lo menos el producto libre, sacarlo, y esperar a que el ecosistema mismo funcione y se corría, fue un reto bastante. Y se gastaron mucho dinero ahí. Otro fue la identificación de material de origen, las tuberías, los canales. A esto se refiere es que las conexiones en tubos, encontrábamos petróleo por todos lados. O sea, y eso, ok, terminamos aquí, de momento, no tienes que... Ten cuidado aquí que esta tubería tiene petróleo y a veces accidentalmente se rompía y creaba otro derrame. Como parte de la limpieza creábamos unos derrames internos. Pero obviamente eso es parte del proceso, no es culpa de nadie, ¿no? Buscar equipos especializados, monitoreos de aire, o sea, monitores de aire especializados, para la limpieza de los humedales, el sistema de extracción. Utilizamos mucho la guardia costanera que nos ayudara con el sistema de succión. A veces no estaba el equipo en la isla, porque por eso es una isla pequeña, pues no teníamos esos equipos, pues teníamos que esperar que vinieran de Jacksonville, Florida, pero a la misma vez estábamos compitiendo con Deepwater Horizon. O sea, se estaban volviendo locos todo el mundo allí. Las negociaciones de los acuerdos, eso fue bien retante. Hubo estas últimas negociaciones de 4 órdenes simultáneas con Puma. Como parte del desastre de Capeco, Capeco decide vender la facilidad. Entonces la vende y se la está vendiendo a esta compañía Puma. Como se acogieron a bancarrota, pues estaban negociando la compra-venta y obviamente EPA está envuelto porque tú nos debes dinero. Entonces ellos tenían que negociar con nosotros unas órdenes ya existentes porque vas a ser el nuevo dueño de esas propiedades. Pues hay unas órdenes pendientes. Eso fue un reto de cómo manejar 4 órdenes a la misma vez para evitar que para promover que la venta pase y no dilatar el proceso y mientras seguíamos haciendo la limpieza. Capeco participó en un acuerdo de compra administrado juntamente con Puma y el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos, y EPA participó en esas negociaciones. EPA aceptó a Puma como comprador viable. ¿Por qué? Porque obviamente hay unas leyes envueltas y necesitamos que si tú vas a entrar, tú seas una persona que tenga la capacidad financiera para manejar el meollo, el revolú que hay aquí. Y que me pagues, porque me vas a tener que pagar. Se logró, se finalizó en el 2011 la venta por $82 millones. Las ganancias de la compra se utilizaron obviamente para pagar recuperar ciertos gastos la EPA y de los acreedores que tenía
en Capeco. Esta es una de las, así fue como quedó la facilidad. ¿Ves? Aquí fue el fuego, esta es la parte sur, esta es la parte central, esta es la norte, no se ve afectada. Esta es la planta, aquí es la planta, lo que queda, de la planta eléctrica de aguas residuales, que fue la que causó el spark donde prendió todo esto. Y esto que ven aquí es la antigua refinería como tal, el esqueleto, lo que quedaba de las torres, etc. Eso es lo que quedó. Esta es la avenida principal que hablábamos. Esto es como un pequeño humedal, un gran humedal. Esta es la comunidad, las oficinas de la EPA quedan por aquí. Puma se encargó de la restauración y el uso de la facilidad. Y esto es como se ve ahora. Nuevos tanques, reinforcement, eliminaron, destruyeron totalmente la planta, demolieron toda la infraestructura y ahora lo que es un centro de almacenamiento. Esta tubería es totalmente nueva, hasta por aquí fue que viene el petróleo. Así que esto lo hizo Puma como inversión de su nueva propiedad. Ahora pues obviamente es una facilidad bastante, si no digo yo bastante skill in the art. Está muy bien preparada con tremendos planes de contingencia, aprendieron que tenían que tenerlo extremadamente bien. Obviamente ellos no fueron los que causaron el accidente, ¿no? Pero se aprendió y lo tienen muy bien. Una consulta de curiosidad, a lo mejor nos puede llegar a ocurrir en algún momento acá en Chile, pero ¿cómo se da ese proceso de negociación ahora tripartita entre Copeco, Puma y la EPA? En circunstancias que Puma era el que estaba comprando incluso los compromisos ambientales de Capeco. ¿Hubo algún tipo de condonación de sanción pecuniaria a Puma por estar adquiriendo? No. ¿O asumió completo el costo? Puma entra como una parte tercera para estas negociaciones como potencial desarrollador. Pues obviamente tienen que ser unas negociaciones que yo admito y reconozco las condiciones que está la propiedad y te exumo de toda responsabilidad. Lo que pasa es que hay unos trabajos que hay que hacerse. O te doy la oportunidad, o los tomas tú, continúas tú, Puma, haciéndolo, o los hago yo. Puma aceptó terminar los trabajos de limpieza y de recuperación. La orden como tal se emite al dueño u operador de una instalación. En este caso se le emitió a Capeco. Capeco tiene intención de vender y va a vender una propiedad sobre la cual habían requisitos de trabajo ambiental. Una condición del acuerdo es la notificación y la evaluación de la EPA de aprobar esa compra-venta. Es una condición de la orden. Así que sí, pero fue una compra-venta privada. Privada. Partes. La EPA entró porque la EPA es quien estaba haciendo el trabajo, necesitaba acceso bajo la orden con Capeco y de comprarse la propiedad por Puma, necesitaba el mismo acceso a esa propiedad para con Puma. Hacer los mismos trabajos. Pero en otra manera, Puma no era responsable de pagar multas, porque no fue él. Pero sí estaban comprando una era Pero contaminada. estabas comprando una propiedad impactada. Por lo tanto, tienes que garantizarme a mí, como EPA, que tú no vas a empeorar esta área. O sea, hay ciertos parámetros también en la compra. Y además, acuérdense, estaban en la Corte de Bancarrota, que también la Corte de Bancarrota Federal estuvo envuelta en estas negociaciones. Exacto. Fue bien complicada la venta. Y por 82 mil millones fue una ganga para Puma. Por eso es que Puma decidió invertir, porque en realidad la ubicación de esa facilidad es perfecta. O sea, está bien cerca de la bahía de San Juan, cerca de acarreo de
para vías de rodaje, para poder enviar la gasolina, etcétera, todo, distribuir, un centro de distribución, se convirtió en un centro de distribución, no de tratamiento, de distribución. Obviamente, pues, ellos tenían una orden bajo RECRA, Capeco, ellos ahora tienen que regirse por unos permisos, ¿no?, para almacenamiento, pues tienes que cumplir con todos los requisitos. Y obviamente ya vimos el accidente que hubo, el impacto que ocasionó, pues entonces vamos a estar pendientes de que su plan de contingencia sea uno que, de verdad, en la EPA es una ley que en realidad lo que te estipula que es el requisito mínimo para tú poder tener esa defensa. Y es lo que hacer un reporte. Esa info y te da una copia del ASTM 1427, si no me equivoco, 1427, es el modelo que se utiliza internacionalmente. Pues EPA lo adopta y lo convierte en una normativa. Como incentivo para impulsar el redesarrollo, porque queremos esas propiedades ser desarrolladas, pues te estoy dando un incentivo de que si tú haces esto, te protejo, no eres responsable, siempre y cuando no contamines la propiedad. Porque una vez tú contamines la propiedad, perdiste la defensa. Tienes la misma responsabilidad. Tienes la misma responsabilidad. Pero ¿Okay? En cuanto a la información, existe el concepto de transparencia. Y la información se solicita mediante ese procedimiento de transparencia, FOIA, Freedom of Information Act. Si la solicitud entra con la dirección incorrecta, nosotros vamos a responder con información sobre una dirección incorrecta. Si no hacen las preguntas necesarias, por eso las hacen de manera que cumpla con el ASTM Standard, identifica varios sectores y hace un número de preguntas específicas. ¿Quiénes ves esa pregunta? ¿A quiénes vas a hacer la pregunta? ¿Qué banco de datos puedes buscar? O sea, te dice todo lo que tengas que hacer para facilitar tener toda la información necesaria para tú hacer una determinación si sí o si no, si la compro o no la compro. Y como habíamos hablado mucho de los programas de nosotros, porque eso también no solamente es la contaminación, pero también puede ser cualquier otro tipo de violaciones que pueden encontrar, pues haciendo eso, como los otros programas también están delegados a los estados, pues ellos van a los estados a hacer la misma investigación. Cuando yo trabajaba en el estado, yo trabajaba para la División de Aire y me llegaban aproximadamente, yo diría como 10 o 15 todos los meses. Solicitudes para Phase 2, para la fase 2. Fase 1. Fase 1 es un ejercicio de papel, Sí, de el escritorio. papel que diga la fase 1 era. La sí. fase 2 ya es una de investigación limitada. Ya. Y también los bancos también. Eso es lo que iba a traer. Los bancos en Estados Unidos, la banca es bien importante y nosotros tuvimos un buen éxito acercándonos hacia la banca, porque la banca es quien hace los préstamos comerciales, industriales. Y entonces en ese tipo de transacción les requiere a la entidad que va a comprar un Environmental Phase 1, porque yo estoy garantizando entonces mi dinero. Como una herramienta de promoción del cumplimiento a través de la banca. Exactamente. Porque yo no voy a prestar dinero porque y resulta que encontraron una contaminación, tú no hiciste tu diligencia, caes por la ley de superfondo, caes como culpable, parte responsable, y yo tengo una hipoteca con el banco, entonces el banco perdió el dinero. Eso se llama due diligence, exacto. Y yo entiendo que es una buena práctica. Ayuda mucho al gobierno a saber lo que hay y también protege a la empresa. Vamos a ver, y a las comunidades, a todo el mundo, o sea, es un win-win situation aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, con esto termino pero entonces ya que seguimos hablando de emergencia, el caso que iba a presentar es un caso de emergencia, y esta vez es una refinería, pero no es petróleo, y no es una explosión. Es durante un proceso de demolición, una antigua refinería en Puerto Rico, en el pueblo de Peñuelas, en el sur, estaba esta compañía, sus contratistas, contando estas chimeneas inmensas que usaban de destilación en la refinería. Pues porque obviamente no están, ya
la práctica de refinería en Puerto Rico ya no existe, pues para poder ellos vender la propiedad, pues querían limpiarla. Comienzan ellos, se llama Puerto Rico Olefin, comienzan ellos a cortar y a desmantelar la facilidad y este es Peñuela. Tiene barrio Tabayaboa, sobre 1.150 habitantes, que es en la parte sur oeste de Puerto Rico, un área de 1.3 kilómetros cuadrados. Pues esta es la facilidad. Aquí hay la comunidad. Pues ellos comenzaron a demoler unas torres y las torres tienen cubierta de asbesto como material de aislación. Y esta gente, pues, vamos a tumbar, vamos a hacer, y demolition, ven los programas estos de home, house hunter, whatever, fix opera y todas esas cosas, ahora te voy a romper todo el mundo. Eso mismo hicieron ahí. Pues, como si no importa. Y rompieron esto, y esto ha creado un santo revolú, porque aquí atrás, en esta parte de aquí, hay una escuela, hay una guardería o jardín infantil, y una comunidad. Wow, empezaron a tumbar y toda esa nube de asbesto fue a caer a la comunidad. Usted una vez operó por muchos años, más de 50 años, torres de destilación, líneas de tuberías, calderas y edificios administrativos. Eso era lo que tenía la facilidad. Esto ya está, que vemos aquí, ya no tiene la material aislado, esto ya es solo puro metal. Lo que pasa es que ellos estaban haciendo esto porque querían venderla y querían reciclar el metal, porque romper y poder reciclar el metal le daba el dinero para ellos poder continuar y financiar la limpieza y poder vender la propiedad, porque a pesar de esa área del sur donde está esa facilidad, está incluida muchas industrias, es un parque industrial inmenso. Y tiene un puerto. O sea que es industrial, es algo atractivo para la venta, pero tienes que sacar toda esa chatarra que tienes allí, ¿no? Y eso fue lo que estaban tratando de hacer. Lo hicieron, pero mal. Ahí vemos el amianto, esta es la torre, por ejemplo, esta fue una de las torres, que lo que hicieron fue que le metieron un cantazo y con estos bolas así gigantescas para empezar a tumbar, lo que estaban era tumbando la capa de aislación que lo que tiene es asbesto fiable. Y no había control de polvo, no había nada. Hasta los empleados mismos estaban corriendo un peligro inmenso. Bueno, ¿cómo nos enteramos? Por la comunidad. La comunidad llamó histérica. Mira lo que están pasando allá abajo en Peñuela. Nosotros, ¿qué? Rápido llamamos al Estado, porque el Estado son los que emiten los permisos de demolición. Y le decimos, oye, Junta de Calidad Ambiental, ¿tú tienes un proyecto en Peñuela donde están tumbando unas torres con asbesto? Yo creo que sí. ¿Ustedes lo han supervisado? No sé. Esto es literal, esto no es una mentira. Esto es lo que pasó y nos quedamos como que, ¿en serio? Pues mira, ¿sabes qué? Tenemos una querella ciudadana que están ahora mismo destruyendo. Y yo acabo de enviar a mis inspectores para allá. Te lo estoy notificando. Por si tú quieres enviar inspectores tuyos. Y más vale que eso no sea cierto porque vamos a tener unas conversaciones largas y tendidas. No es amenaza, ¿verdad? Pero vamos a tener, alguien va a tener que rendir cuenta, no a mí, más arriba. Resulta que sí estaban operando como si nada. Y estaban con los Tyvek, es interesante, estaban con los Tyvek, con los gorros, sin máscara, comiendo un sándwich en un trailer al lado de la facilidad, con así todos llenos de asbesto. Mis inspectores estaban como que, ¿qué es esto? Pasa.
Esto fue una de las fotos que encontraron. Mira, ¿vieron ese humentín? Eran ya los camiones, o sea, los bulldozers removiendo los materiales con asbesto y levantando la nube de asbesto. Y esto era lo que estaban, esto era el área de Caldera, si no me equivoco, sí. Esta parte aquí. Ya aquí, el área de las torres de destilación ya estaban prácticamente todas esqueléticas, ¿no? Mírenlas aquí. Esqueléticas, estos eran los materiales. Ok, esta es la comunidad. Esta es la facilidad y mira la comunidad aquí. Oh, sí. Esta aquí es la autopista principal, la vía principal. Oh, sí. Y creaba más problemas todavía. Porque entonces nos creó un problema de dispersión. Porque el aire me lo llevaba, pero entonces venían los camiones y me lo soplaba por el otro lado. Entonces tenía comunidades acá arriba. Y tenía comunidades aquí en la montaña. Acá abajo no tanto, porque todo esto es industrial. Bueno, tengo gente que está, operadores, obviamente, ¿no? Pero la alta densidad, bien cerca. Esto es un radio de 0.25 millas, que tampoco es es bien corto. Pues este fue el radio que nos decidimos tomar muestras. Estos puntitos de aquí son muestras de aire. Y lo llegamos hasta, esta de aquí es 1 milla. Y esta aquí es, no, media milla. Y esta aquí, hasta 1 milla llegamos. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que desarrollar el plan de acción, la respuesta inmediata. Teníamos que detener las operaciones. ¿Qué hicimos? Para todo tipo de demolición inmediatamente. De 0 a 12 horas, eso es lo primero que hicimos. Establecer el control de polvo fugitivo inmediatamente. El área sur es bien seca y por lo tanto es como desértica. Pues por lo tanto el polvo sale, o sea, no necesariamente durante la operación, sino el mismo polvo que ya está en la facilidad volaba hacia las residencias. Tuvimos que establecer inmediatamente un control de polvo fugitivo, que fue humedecer el suelo del área de la demolición, más el suelo de la entrada y la salida de la compañía, porque esa es la área más busy que tienen. Y rápido instalamos un sistema de monitoreo de aire en los perímetros de la facilidad para ver si todavía había material. Con esas medidas que teníamos, todavía había material que seguía emigrando fuera de la facilidad. Y, importante, notificar a la comunidad de lo que está haciendo. Es obviamente que tuvimos la ventaja de que fue la comunidad quien nos lo notificó. Pues rápido nosotros fuimos donde la comunidad, mira, estamos aquí, estas son las acciones inmediatas que tomamos, hablamos con la industria fue la que tomó eso, obviamente, pero esto fue lo que se le pidió a la compañía que hiciera. Todo esto fue en menos de 24 horas, esta coordinación. ¿Okay? ¿Cómo decidieron estos radios y dónde? Okay. Debido a usamos mayormente la densidad poblacional. O sea, tiramos la foto donde mayormente se ve las comunidades de un radio a 25 millas. Esos son también unos guidance que tenemos cuando bregamos con tipos estos tipos de liberaciones y de complejos. Veas los primeros 25 millas, luego veas la próxima milla. Y obviamente depende de la población que tú tienes, ¿no? La densidad poblacional. Y nosotros nos dimos cuenta que en el parámetro de los 25, del punto 25 millas es donde mayormente área susceptible estaba. Estaba la escuela, estaba la guardería y estaban unas residencias y unos comercios. Comercio me refiero a restaurantes, etc. Es importante ver cuál es el impacto de esa actividad en esa área inmediatamente. ¿Okay?
todo eso lo tienen ya tabulado, un poco por la experiencia que han tenido. Sí, sí. O sea, el on-scene coordinator que estuvo trabajando esto, pues rápidamente sabe este tipo de situación, consulta, esto es como un SOP, un Standard Operating Procedure. Ok, vamos a ver, que rápido estos, gracias a la tecnología, Google Maps rápido te indica a ti el área donde estás y es real. Y entonces dice, ok, ¿cuánto estamos de 0 a 25? Te computa cuántas personas hay. Si no se ve ningún tipo de persona, pues vamos a tirarnos entonces medio milla. ¿Y con eso te define el número de muestras? ¿Cuántos puntos se deben tomar las muestras? Sí, te define cuántos números. Si se dan cuenta, hay más muestras aquí que aquí. Y lo otro también tienen ustedes tipificado ya. Definieron el área potencialmente impactada, el número de muestras y lo mínimo requerido para determinar. Acuérdate que aquí no estamos determinando si hay o no hay un impacto a la salud. Aquí estamos viendo cuán lejos llegó el impacto de la acción. Si la contestación aquí fue, ¿hay o no hay asbesto? En las pruebas que hicimos, ¿detectas o no detectas asbesto? Porque ahí son como secuencias lógicas. Definieron, en cierta medida, el área potencial. Después definieron el número potencial de muestras. Y después los equipos que tienen, por ejemplo, para hacer muestreos rápidamente. Y posteriormente, ya una vez que definieron esa área, ¿cuál fue el siguiente paso? Un poco vamos a llegar ahí. Lo que les quiero decir que en el caso de emergencia yo quiero ver el impacto, determinar el impacto de la acción. Por ejemplo, me impacta hasta dónde me llegó el impacto del asbesto. Pues me llegó hasta casi 1 milla al sur de la facilidad. Okay. ¿Esa determinación la hicieron por las mediciones que pusieron de dust track de aire? No, esas mediciones esas se tomaron con unos monitoreos de aire portátiles. ¿En tierra? En tierra, sí. Ya, en una consulta no se apoyan en imagen satelital con percepción remota para filtro, para calcular más o menos el área de impacto, digamos. Estamos hablando de si humedad de suelo o polvo en suspensión, con imagen satelital, bueno, no en tiempo real, pero con algunas días o horas de diferencia del evento. Telemetría, estás hablando, ¿no? Sí, no telemetría, no, teledetección. No. Lo que pasa, aquí se utilizó muestras de suelo, muestras de polvo y muestras de aire. O sea, se hicieron ese tipo de muestreo, 3 muestreos. Necesitábamos un tiempo rápido de tener respuesta. Y vuelvo y repito, esto no es para determinar la cantidad de asbestos que me llegó, es la presencia de asbesto. Porque entonces volvemos, esto es una emergencia, estamos tomando decisiones hasta donde el scope de mi impacto pudo haber llegado. Ok, una de las, también de las acciones inmediatas que hicimos fue un sinnúmero de reuniones que tuvimos que hacer en los primeros 2 días. La Junta Reguladora me tiene que explicar qué pasó, que eso fue la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, la gerencia de la instalación, Puerto Rico Olefins, sus contratistas, que eran los que estaban trabajando, una reunión con la administradora de la escuela, porque imagínense, esto sucedió, si no me equivoco, un domingo, gracias a Dios que fue un domingo, y el lunes el domingo por la tarde llamamos al Departamento de Educación, al secretario, y necesito que me digas a quién contactar en la escuela, Lucas Valdevieso, porque necesitamos decirle que no abran la escuela. Porque no sabemos el nivel de impacto que tenga la escuela. Pues nos reunimos con la gerencia de la escuela, con los maestros, con los padres de los estudiantes, con los de la guardería infantil, Head Start Encarnación. Head Start es un programa de gobierno federal que le da dinero a los municipios para tener un cuidado
para los niños para fomentar a que las madres y las familias de bajo ingreso puedan cuidar sus niños mientras ellos están trabajando. Esa guardería infantil, pues tuvimos que hablar con los empleados y con los padres de los niños, con el alcalde del municipio y con la comunidad de Tallaboa. Todas esas reuniones se tuvieron que coordinar en un periodo de 24 a 36 horas. ¿Eso es el plazo que ustedes tienen, 24 a 36 horas para poder Sí, hacer? para poder, o sea, no tenemos todas las... Déjeme decirte, la reunión con la comunidad en las primeras 24 horas es horrible, porque ellos quieren tienen demasiado de muchas preguntas y yo no tengo todas las contestaciones. Yo te estoy informando lo que está pasando, las acciones que hemos tomado y con calma, mi gente, que vamos a resolver el problema. Pero ¿sabes qué? Es lo que he aprendido de todo esto es la gente te respeta, porque fuiste abierto y me dijiste qué es lo que está pasando. Porque si no espero una semana o 2 semanas más tarde hacer una reunión con ustedes, ellos van a decir, ¿y ahora es que me vienes a dar cara? Cuando ya resolviste el problema. O sea, eso es lo que estamos hablando. Ramón, y otra consulta, ¿cuántas personas trabajan en por ejemplo, en este caso, en el comando? ¿Cuántas? En el comando de fuimos, comando de incident, los contratistas, 15 personas, No es tanto tampoco, ¿no? incluyendo los contratistas. Incluyendo los- Tengo la personal de prensa, que es de la EPA, el Incident Command Officer, que es un OSI de la EPA. Estaba yo como el gerente. De hecho, el Incident Commander era yo, el OSI era mi asistente, estaba el Public Relation Person y mis contratistas. Oh, perdóname. OSI, el On-Scene Coordinator, es la persona que tiene la autoridad de entrar a una emergencia y tiene autoridad legal para adjudicar contratos hasta $2 millones al momento. Tiene autoridad de parar una acción que dice, esto hay que pararlo inmediatamente porque está causando un problema. Pero esa es una autoridad delegada por la ley de Superfondo. Y actúa con la autoridad Del presidente. de los Estados Unidos. Cuando a él lo tenemos que entrenar con detalle de cómo él inicia y pide acción, cómo él utiliza los dólares del Superfondo, porque al final del día, Yo tengo que rendir cuenta. que le monten un kiosquito de margaritas, él es quien va a ser responsable de ese dinero. Si lo hace justamente usando los recursos debidamente, él no tiene responsabilidad, o sea, es personal sobre esa acción, pero él tiene toda la responsabilidad No. de dictar la acción. Y, Él es el jefe. y también tenemos la responsabilidad civil. O sea, pasa algo, puedo ser demandado. Y pierdo todo lo mío, personal. Y en los momentos de emergencia hay que tomar decisiones fuertes. Y pues yo he tenido que tomar, como yo he mencionado, yo cerré una oficina de gobierno. Punto. Y tengo toda la razón de hacerlo porque personas pueden estar altamente expuestas a una contaminación no aceptable. En este caso, párame la actividad inmediatamente. O sea, obviamente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de acción. No la hacemos todo el tiempo, ni nos creemos los reyes del universo, porque también somos sancionados y podemos ser demandados y perder mucho. O sea, a veces somos un poquito más... Mira, yo creo que ahí hay una situación, vamos a evaluar esa situación antes de yo dirigirlos. Pero en casos de emergencia, si hay un fuego, sácalo y apágalo. O sea, obviamente no puedes pensar en si te van a... Pero, Ramón, Perdona que interrumpa. Y, by the way, la agencia protege a veces en decisiones que tú tomes. Obviamente, la agencia te protege. Yo tengo una representación legal de la agencia en caso de que me quieran demandar por acciones que yo tomé bajo mi función como OSC. ¿Okay? La agencia me provee esa defensa siempre y cuando yo haya hecho las cosas como se supone que se hagan. pero ahí un poco igual tú relevas la planificación. Porque claro, son 15 personas que interactúan, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer. No en ese momento tiene que aprender a hacer. No,
Exacto. Esa es la gran diferencia. Sí, ya nosotros tenemos el Incident Command System en place. ¿Vieron lo que yo le había presentado? Pues como es modular y es flexible, lo ajustamos a la emergencia que tenemos. Aquí yo no tenía que tener inmediatamente asesores legales o asesores de agua, de escorrentía. No, yo tengo que buscar mis contratistas que bregaban, que saben cómo controlar polvo fugitivo. Aunque en realidad esto lo empezó a hacer la facilidad, el trabajo lo hizo la facilidad, pero yo tenía entonces unos contratistas que estaban fiscalizando esa operación. Pues tienen que saber lo que tienen que hacer. Era mucho más fácil en ese sentido de monitorearlos y definirlos. Entonces viene la otra parte, que es la más engorrosa, que es la administrativa, que es lidiar con las agencias de gobierno, qué pasó, por qué pasó esto, tienes una falla en tus procesos, en tus procedimientos, yara, yara. Pero eso ya no es parte del OSI, eso ya es más parte de gerencia. ¿Okay? Estas reuniones importantes del OSI es el que las dirige, es quien da la cara. Yo no tengo 7 personas hablando ahí y yo escondido. O sea, yo estoy aquí, yo estoy dando cara, esto es lo que hicimos. Por lo general, somos nosotros quienes damos estas reuniones, sí invitamos a la parte responsable. Obviamente muchas veces la parte responsable no quiere ir a las reuniones porque imagínense, sabe que le van a linchar, pero somos nosotros porque somos la voz de la fiscalización, la voz del gobierno, lo que estamos protegiendo a ustedes. Otra cosa que hicimos, ya esto fue no inmediato, pero queríamos saber qué fue lo que pasó para empezar a recolectar información, es hacer entrevistas. Comenzamos a entrevistar a los operadores de la facilidad, a los contratistas de ellos, a los dueños de la facilidad. Ven acá, explícame, ¿qué pasó? ¿Dónde están tú? ¿Qué pasó aquí? Y agencia gubernamental, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue la última vez que inspeccionaste este proyecto? Buscando toda la información para ver de dónde fue o cuál es la causa del problema. Hablamos mucho con la comunidad, porque entonces entendemos, ahí aprendimos muchas otras cosas, que ellos hacían trabajos, que de hecho me cuestioné por qué fue en domingo, entonces resulta que la comunidad dice, es que ellos lo hacen los domingos y por la noche, para que no vean lo que están haciendo. También nos comentaron de pillos, o sea, ladrones que entraban a la facilidad y se llevaban el metal, pero decía metal con asbesto, por ir corriendo por allí, se retiraban por la verja. Y que también son otras variables que tenemos que considerar al momento de determinar causa y culpa. Se preparó, basado en toda esta información, se prepara también el plan de participación comunitaria y se implementa ya de una manera más formal, porque como sabemos más o menos cuánto va a durar el trabajo de remediación, pues entonces, cada semana, cada 2 semanas, vamos a tener una reunión con la comunidad, vamos a enviar unas hojas informativas, se determina qué es lo que vamos a trabajar con ellos para mantener informados hasta que se termine el trabajo. El plan de acción sobre la caracterización de la contaminación, que eso fue, ya paramos, ya la actividad de demolición ya paró. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que caracterizarla. Como les hicimos muestreos de suelo en los predios de la instalación, muestreo de material demolido, las cubiertas de las torres, tuberías, etc. Muestreo de monitoreo de aire en los predios de la instalación, un muestreo de aire interior, un muestreo de aire exterior, que es las unidades que pusimos, los dust trackers. También hicimos un muestreo interior en los edificios, en las oficinas y salones de la escuela primaria, en la guardería infantil, residencias que estaban a punto 25 y negocios que estuvieron a punto 25. Esta es la escuela, esta es la guardería y residencia, no, esta es la residencia, este es el negocio y esta es la guardería. Esos son los puntos. Esto fue como estábamos muestreando nosotros en el área de las torres de destilación,
el suelo. En el área de las calderas, el material que se había ya acumulado, monitoreo de aire dentro de la facilidad, hay 4-2, porque la acción como tal fue aquí. So, tenemos un 2 viento arriba y 2 viento abajo. La ubicación de estos 2 trackers es basada en la experiencia del on-scene coordinator, de la dirección del viento y del área que queremos tratar de capturar. Y donde, pues, obviamente, si se fijan, es la entrada-salida de la facilidad, donde más movimiento puede haber y levantar polvo. Esta es la escuela, estas son las áreas donde los salones que nosotros identificamos, y aquí fueron los salones que se muestrearon. En el interior se utilizó un sistema motivar el aire que fluja, entonces capturas capturas el aire y en esa bolsita se analiza. Bien interesante eso. Este es la guardería de ese muestreo de aire. La facilidad. El muestreo interior en las residencias. Esto fue un poco más retante porque obviamente había que entrar a la comunidad, hablar con la gente. Ellos nos tenían que dar autorización para poder entrar a su casa, sellar herméticamente su casa. O sea, si vamos a muestrear la sala, pues cerrar con plásticos y todo. Prender un sistema de abanicos que genere todo el polvo y entonces tomar la muestra. Y la gente, pues, meterse en mi casa es como un poquito invasivo, ¿no? Pero pues. Este es el negocio, el restaurante, el velorio. El velorio. ¿Really? Pues por ahí era que estaba la guaguita con los muchachos comiendo sándwiches. La guaguita, si ustedes dicen aquí los bebés, los autobuses. Muestreo de aire interior aquí, entonces se hizo, sí, bueno, vamos, plan de acción y caracterización de la contaminación basado en muestras de polvo. Esto ha sido el reto más grande que hemos tenido nosotros porque no hay una metodología ni hay unos parámetros para determinar si es malo o si es. Se utilizan puras guías. La guía que se utilizó aquí fue la guía que se utilizó en el 911, ¿ok? Porque no hay, nacionalmente nosotros no tenemos estándares para evaluar los wipe samples. O sea, ha sido bien retado por muchas compañías, pero es lo único que tenemos para poder determinar si hay presencia o no. Entonces, con la presencia, pues, no me acuerdo ahora los valores porque, pues, no me acuerdo, pero es bien controversial. Controvertido. Ramón, eso es igual interesante, no sé si lo pueden comentar también, Roberto. Muchas veces ante estas situaciones no está la metodología, no está la forma de hacer las cosas, pero ¿cuál es la relevancia? Ustedes ya predefinieron algo que era importante, el material particulado. Ustedes buscaban un mecanismo para poder levantar información sobre ese material particulado. Obviamente buscaron la forma de hacerlo trazable, verificable, y un poco de lo que planteas tú. ¿Puede ser cuestionado? Sí puede ser cuestionado. Oh, sí. Es defendible, bien difícil, porque entonces ahí es que viene. Sin embargo, pero el principio es lo que utilizamos, pues lo que tenemos, y pues lamentablemente un beneficio, si podemos llamarlo así, de la tragedia del 9/11 fue el desarrollo de unos protocolos para muestrar asbesto. No quiere decir que sean perfectos y que sea la norma, pero es a lo menos un procedimiento. Las decisiones de la agencia, en este caso el on-scene coordinator, sus decisiones son revisables como arbitrarias y caprichosas o no. Son razonables, basadas en la información que tenía en ese momento, es razonable la decisión que tomó. Y esas decisiones que puede tomar, en este caso, de hacer un wipe sample, de usar este método de recopilación. No es evidencia para decir, este asbestos es tuyo. Oh, no. Lo
que identifica es que aquí sí hay asbestos y yo no tengo ninguna otra información que no sea, debe ser tuya. Exacto. En nuestro derecho, entonces, esa alegación, nosotros por expertos ya cambiamos un poquito la prueba, el estándar de prueba, y le compete al ente regulado a demostrar alguna razón por la cual no puede. No, porque aquí hay otra instalación con asbestos. Entonces ya esa información que puede tener on-scene coordinator y afecta a la determinación si es razonable o si es caprichosa y arbitraria esa determinación. Me traíste el punto porque ese fue el reto que nos dieron o el challenge que nos presentaron a nosotros. Porque cuando descubrimos cantidades altas de plomo conteniendo asbesto en las escuelas. Entonces la compañía me decía, compruébame tú que ese asbesto es mío. Y yo digo, yo no te tengo que probar a ti que es tuyo. Yo tengo un incidente que tú lo causaste, que tu facilidad tiene asbesto y yo tengo asbesto en la escuela. Va estableciendo la relación causa-efecto. La relación que yo estoy diciendo, por lo tanto, hay una alta probabilidad que es tuya. Pues límpialo. No, que si nos trajeron análisis del tipo de fibra de asbesto. Bueno, yo aprendí de asbesto que más de lo que yo quisiera aprender. Y lo interesante es que el tipo de fibra se encontró en la facilidad, así que lamentablemente con ese y otros más, ahora yo no te puedo distribuir qué cantidad de asbesto tuyo llegó aquí, porque yo no tengo que probar qué cantidad llegó, yo que te probé aquí y acabo de probar que es tuyo. Que si fue el 20% o el 30%, yo no sé, es tuyo. Pero eso es interesante porque al final lo que ustedes van haciendo un poco establece esa relación causa-efecto. ¿Cuál es la fuente? Lo que identificamos fue una fuente de asbesto. Exacto. Fuiste tú. Receptores potencialmente afectados ya lo tenían identificado. Y lo que ustedes se centraron en cuál era el material que ustedes pensaban que era el más importante, y bueno, un poco tú planteabas, asbesto en un principio, después te diste cuenta que había plomo también. Okay. Ramón, una consulta. Yo soy la consulta. Yo soy la consulta. Pero en ese Ya se está metiendo en consulta. Pero en ese caso, porque ustedes, bueno, había una situación que tenía asbesto y la población tenía restos de asbesto. Entonces la EPA dijo, bueno, probablemente sea de esta instalación porque no vemos ninguna otra. Pero en el caso de que hubiese habido otra, por ejemplo, ahí lo que entiendo es que el peso de la prueba de decir no fui yo, fue esta que estaba al lado, recae en el regulado, en el administrado, en definitiva. Y si fuese así, ahí la EPA cambiaría decir, bueno, ok, entendemos que no eres tú, te creemos, le traspasamos la responsabilidad al otro, lo hacen que los dos sean responsables. Por lo general, los dos. Aquí estamos trabajando con lo que eventualmente una orden de cumplimiento. Yo la voy a emitir porque se tiene que hacer. Yo no sé a quién emitírsela. Voy a emitírsela a cada uno. No cumplir con esa orden conlleva penalidades por su cuenta cada orden. Uno de ustedes va a responder porque sabe que probablemente que eres tú. Pero y en el caso de que fueran 2 o 3 instalaciones y esa orden, bueno, hagan cumplir la limpieza de la zona afectada y una de las 3 hipotéticas empresas demuestra con estudios de que la fibra no era nada de ello, pero invirtieron en hacer la orden porque si no, igual limpiaron, pero después se dieron cuenta de que en verdad ellos no eran culpables. Puedes tirar una orden en contra de la EPA para una demanda en contra de nosotros. En contra de la EPA o bajo CERCLA hacer una contribución. Buscar a la entidad que sí tenía también responsabilidad. ¿Quién te dio el producto a ti que luego tú contaminaste con ese producto? Y pueden ir hacia atrás y buscar otros bajo el concepto de privado de responsabilidad. El evento que creó esta situación, ¿fuiste tú? No fue nadie más. Que si el asbesto que tú limpiaste en la escuela era el tuyo o era el de la otra, well, guess what? Tú tuviste un incidente que tuvo que haber impactado esto. Yo te probé la causa de que tú tienes asbesto, tú tuviste un release y el release llegó hasta acá. Yo encontré asbesto en la escuela. Ahí fue que me dijeron, pero no es el tipo de asbesto, la verdad. Eso fue después de que limpiaron, porque estaban tratando de buscar la manera de
de los dinero volvérsele una demanda. Disculpa, no, que siga, Pablo. Y es que pensando en algo que no fuera asbesto o material particulado, que finalmente es algo que se puede recircular y hacer las muestras, a ustedes en la EPA con su organigrama, con su institución, ¿basta con establecer la probabilidad de la causa? O sea, ¿de la relación causa-efecto o tienen que establecerla? Tiene que haber unos elementos un poquito más para la causa, ¿no? Tuve un caso, por ejemplo, de petróleo, que se me contaminó una área, un cañal de sanitaria, y era junto a 3 industrias, una termoeléctrica, una refinería o almacén y otro almacén, y no sabíamos de dónde venía ese contaminante, porque resulta que cuando hicimos el análisis del contaminante, el footprint que le llamamos, no era de ninguno. O sea, y bueno, tenía parte de uno, parte del otro. Fue extremadamente difícil determinar la fuente directa. Lo que terminamos haciendo fue haciendo la remoción y un monitoreo por un año y paró. Lo que fue, qué pasó, quién lo hizo, nunca se supo. O sea, en esa instancia no tenemos a nadie que culpar o que identificar, por lo tanto lo hicimos nosotros. O sea que varía, o sea, no podemos arbitrariamente y caprichosamente indicar, fuiste tú. No, be careful with that. ¿Hay alguna responsabilidad contra ese Estado que le dio el permiso de demolición? Bueno, en realidad pues nosotros lo que hicimos fue, junta, ¿qué pasó? Entonces ellos dicen, es que nosotros emitimos cientos de permisos de aire y no tenemos los recursos para fiscalizar cada uno de los proyectos. Nosotros lo que hicimos fue, mira, pues, ¿qué medidas de seguridad o de correctiva tú puedes utilizar porque no puedes permitir que esto suceda nuevamente? Nosotros le damos fondos federales a ellos para subsidiarlos en ciertos parámetros, por lo tanto, tenemos ese mecanismo para exigirle que me hagas un plan de corrección y yo lo evalúo. O sea que es lo más que podemos hacer, pero no podemos multarlo, ¿verdad? Okay. Just want to make sure que digo las cosas bien. ¿Cuál es la condición que quedó una vez la empresa construyó y operó y de qué forma se deben hacer esas actividades de desmantelamiento? Okay. En este caso no aplica porque este caso la facilidad ya estaba cerrada y empezó a operar hace más de 50 años y cerró antes de que los estatutos ambientales cayeran en rigor en el 70. Por lo tanto, no teníamos manera de exigirle a ellos un plan de contingencia. Para eso es que se le emitió ese permiso de demolición, donde se le establecía, el Estado establece cuáles son los requisitos que tienes y los controles que tienes de seguir para una demolición. Que no lo hicieron, ahí es que viene entonces la parte de sanción, porque no hiciste lo que el permiso del Estado te dijo que hicieras. Entonces, hubo un problema de jurisdicción, porque quien emitió el permiso fue el Estado, pero quien tomó la acción de fiscalización fue los federales, basado en la ley de aire limpio y de CERCLA. O sea, las dos leyes entraban ahí, pero entonces la ley que tiene más poder de arranque es Superfondo, y nosotros ordenamos la limpieza por la ley de Superfondo. Y también tenían los fondos para poder hacerlo si ellos no querían hacerlo. Pero digamos regularmente... Pero regularmente sí, o sea, perdona, no te había terminado la pregunta. Toda facilidad, instalación que tenga permiso, tiene que tener lo que le llamamos un closure and post-closure care. O sea, todo eso tiene que estar estipulado en el permiso. Y todas las normas y el plan de contingencia, hablamos un plan de cierre, y un plan el plan de cierre cae en un plan de desmantelamiento, de demolición, etcétera, que se ha hecho. Ok. Esta es como una de las muestras de plomo, de polvo. Esto fue en la guardería, en la casa, un caballo, mira qué lindo. Ok. Este fue el modelo de dispersión que nosotros utilizamos. ¿Ven que lo ven a ver? Y ahí llevamos, ya esto fue un poquito más a largo plazo para ver más la extensión.
Vimos hasta 6, las guías nos invitan hasta 6 millas de radio, ¿okay? Para ver cuánto se dispersaba. Y si ven aquí, ya estamos hablando del Mar Caribe, aquí abajo, del Mar Caribe. El evento que yo te dije de que no se descubrió fue aquí, lo de el misterio del hidrocarburo. Ok, so, plan de limpieza incluyó la limpieza de la escuela Lucas Pérez Valdivieso. Se limpiaron 8 salones, la oficina de administración y los predios aledaños. La guardería infantil, remoción y disposición del material contaminado dentro de la instalación, y se reanudaron las actividades de demolición bajo la fiscalización. Entonces, ok, logramos hacerlo, lo limpiamos, tú vuelves de nuevo a operar, pero entonces va a ser bajo este plan y, o sea, eso fue estipulado bajo la orden también. La instalación no tenía un permiso de operación porque no estaba operando. Esos fueron los retos. Por lo tanto, no tenías un plan de cierre, pero sí tenías un plan de remoción. El permiso de demolición y de remoción de asbesto pues fue un permiso dado por una agencia y falta de fiscalización. Limitación de protocolos y métodos para caracterizar y limpiar áreas contaminadas con asbesto, porque eso no lo teníamos, o no lo tenía el Estado. Pues teníamos que utilizar los federales, y los federales fueron utilizados usamos los que se usaron en la emergencia de 9/11. Que quizás los parámetros o condiciones no son idóneas y teníamos que adaptarlas a Puerto Rico. La comunidad estaba bien cercana, estaba totalmente desinformada, no sabía lo que estaba pasando, no sabía de ese permiso, no sabía los trabajos que estaban haciendo, y fueron unas reuniones bien contenciosas. Identificar la fuente de contaminación, porque ahí nos trajeron, eso fue más en el término de qué tipo de asbesto fue, y no fue el mío, pudo haber venido de los camiones porque hay un highway bien grande, o la facilidad está la comunidad está aledaña a otras facilidades que también manejan petróleo, asbesto, porque tú dices que es mío, bla, 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 y fue que dije, yo no estoy resolviendo el universo, yo estoy resolviendo el problema que tú causaste por la acción que tú tuviste. Eso tuve que llevarlo nuevamente al evento. Este es el patrón de viento, que también es un reto, porque en Puerto Rico, por las mañanas, el flujo de aire es sureste. Entonces, esta área de Peñuela es mucha montaña. El aire viene, ¡pam!, choca y entonces crea como un remolino y se vira. Pero que por las tardes la dirección del viento es opuesta. Medir y tratar de tener un modelo de dispersión de aire fue un verdadero reto, y no hay mucho dato en Puerto Rico sobre eso. Que eso es una de las cosas que tenemos que trabajar. Lecciones aprendidas, pues hay que mantener archivos de permisos al corriente. Ese fue mayormente el Estado. Establecer y adoptar un protocolo de muestreo de polvo para el Estado. Establecer y adoptar umbrales de acción para asbesto también en el aire interior, no tenían, utilizamos también los de 9/11. Establecer y adoptar protocolos de limpieza para el interior de edificios. Protocolos para desarrollar muestreo para confirmación. ¿Cuándo yo puedo decir que está limpio? ¿Qué para mí, qué es limpio? ¿Es limpio? Defíneme. Y mantener a los residentes informados sobre todos los procesos ambientales en su comunidad. Hasta aquí. ¿Dudas o preguntas, consejos, malas intenciones? ¿Cómo opera ahí? ¿Lo hacen, tienen plazos establecidos? ¿Tienen que recurrir a alguna instancia en especial? ¿O eso, cómo opera en el caso de ustedes? Bueno, por lo general nosotros tenemos un sinnúmero de protocolos ya establecidos. Hay protocolos que, como en el caso de asbesto, se requiere que el Estado tenga sus protocolos. Si el Estado no los tiene, por la razón que sea, nosotros utilizamos los protocolos que tenemos en nivel federal. Si nosotros
nivel federal no los tiene, como pasó en el 911, se tiene que desarrollar en ese momento. Y eso es bien contencioso y bien difícil. Y se logró. Y en cuanto a la metodología y algunos protocolos, los protocolos que usó la agencia al determinar estándares, esos protocolos se unen a la normativa y se publican en un libro muy similar a este, por ejemplo, este año tiene el mismo color, pero es un compendio. Tenemos 40 volúmenes de libros de este tamaño, pero de un grosor de 2 pulgadas aproximadamente. A mí me compete el grupo de capítulos desde el 40 CFR 260 hasta el 281. Esos son los reglamentos que me competen a mí para desperdicios sólidos peligrosos, tanques soterrados. Si estoy trabajando en una problemática de aire, busco protocolos de aire. Ellos están en CFR también, el Código de Reglamentos Federales, una sección particular donde tendrá un título de control de emisiones. Y bajo ese título hay una variedad de subtítulos y cada subtítulo tendría su normativa junto con su metodología, con referencias en muchos casos de qué piensa el programa de aire respecto a contaminantes que sean desperdicios sólidos peligrosos también. Y se hacen referencias dentro de esta enciclopedia, por decirlo así, de normativa, entre los reglamentos para entender mejor cómo funciona uno con el otro. Pero existen protocolos escritos establecidos que llevamos ya unos 50 años publicando y publicamos cada año enmiendas y cambios e índices para identificar esas enmiendas y cambios y así mantenemos informada a la comunidad regulada como el público de cuáles son nuestros reglamentos y cómo los implementamos y el detalle de y qué método voy a utilizar para determinar. Por ejemplo, este Incident Command Structure existe en el Código de Reglamentación Federal. Se autorizó públicamente. Obviamente la agencia de la EPA no le puede decir al Departamento de Transportación, tú te tienes que presentar aquí para hacer esto te la encomienda. No. Fueron un conjunto, todas las agencias, comité de agencias, se juntaron a escribir un reglamento que solamente tenía que ver con el Incident Command Structure. Ellos se decidieron todo. Y ese reglamento vive como parte de todo el Código de Reglamentación Federal y hace referencia a todas las partes que le competen. Se actualiza una vez al año, no se actualizan todos los reglamentos, se publica cada año. Si yo puedo salir hoy y comprar el documento vigente. Y está en el internet. Está en el internet, están gratis. Todas las versiones en el internet, como nosotros trabajamos con estados delegados. Muchas veces el Estado no ha aprobado el nuevo estándar. Entonces yo tengo que buscar si estoy yo implementando el derecho del Estado, que tiene que ser no menos estricto que el mío, puede que sea no menos estricto que mi reglamento de hace 10 años, el que yo le aprobé. Entonces yo sí tengo que buscar reglamentos míos, viejos, para ver qué es lo que yo estoy implementando en esa jurisdicción. Bueno, eso es lo que le tengo. Muchísimas gracias por su atención. Yo sé que ha sido intenso. Dudas o preguntas, vamos a estar por aquí anyway. Un placer escucharlos y que participaran conmigo, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón.